Hola compañeros, el día de hoy nos correspondió exponer sobre la fisiología de la reproducción del macho, junto con mi compañera María Paula Gutiérrez y quien les habla Ingrid Galindo. En esta imagen podemos ver y diferenciar el sistema reproductor del macho entre el bovino, el equino, el caprino, el porcino, el canino y el felino. Bueno, los conductos deferentes son túbulos muy finos que sacan los espermatozoides desde la laguna de Haller hasta el exterior del testículo. El conducto presenta dos tramos, el primero intratesticular y el segundo extratesticular, que comunica al epididimo. La red de testis son canales centrales del mediastino que recoge la secreción de los túbulos y lleva hacia la laguna de Haller. El epididimo es la continuación de los conductos eferentes y es una estructura alargada que va de polo a polo del testículo por uno de sus laterales y presenta una estructura hueca. Los vasos eferentes son vasos sanguíneos que forman parte del sistema urinario de muchos animales. Los túbulos rectos es la continuidad de los túbulos seminíferos, los cuales los tubos seminíferos son los que llevan los espermatozoides al conducto deferente. Continuamos con los testículos. Los testículos es un órgano par y su función es endocrina y gametogénica. Cuando el animal es joven, se encuentra en la cavidad abdominal hasta que baje y se coloca en la posición inguinal. Donde esto no se diera en los animales, se llamaría de dos maneras. La primera, quitórquido o monórquido. Quitórquido es que no produce el descenso testicular y monórquido que solo da el descenso de un solo testículo. Los testículos presentan una forma oval y bastante alargada, alrededor de 10 a 15 centímetros de largo y de 5 a 8,5 centímetros de diámetro. Su peso aproximado es de 250 y 300 gramos. El tamaño del testículo depende de la edad de la raza o el desarrollo corporal del animal. Los testículos también tienen dos funciones, la primera exocrina y la otra endocrina. La exocrina es la que produce los espermatozoides a partir de los túbulos seminíferos que poseen células primitivas diploides, y la función endocrina es la que produce las hormonas masculinas naturales de la testosterona, la cual se producen en las células de Leyden y en el interior de las células del parénquima testicular. El epididimo es un túbulo espiral largo que continúa el túbulo seminífero y también da lugar donde se maduran los espermatozoides y se adquiere una movilidad. También lleva los espermatozoides de los testículos a los vasos deferentes. Los vasos deferentes son un túbulo muscular largo que transporta el líquido seminal del epididimo a la uretra. El epididimo mide 3,8 y se divide en cabeza, cuerpo y cola. La cabeza es la porción más ancha en la cual llevan los conductos deferentes y los espermatozoides comienzan a madurarse. El cuerpo es la porción lateral del testículo más estrecha en donde los espermatozoides tienen un movimiento propio. Y ya por último la cola es el tamaño final del polo inferior testicular. El conducto deferente. El conducto deferente posee una túnica de músculo liso muy bien desarrollada. Se extiende desde la cola del epididimo hasta el cuello de la vejiga. Se desemboca en la pared dorsal de la uretra junto con los conductos de las glándulas y ellas dan lugar a la formación de una vía común como lo es el conducto eyaculador. Continuamos con las glándulas sexuales accesorias. En ella encontramos la uretra, la vejiga urinaria, el conducto deferente, el ámpula, la vesícula seminal, la próstata y la glándula bulbouretral.
Las glándulas accesorias constituyen un pool de secreciones exocrinas que suministran la mayor parte del plasma seminal, que es muy rico en carbohidratos, sales de ácidos cítricos, aminoácidos, enzimas y vitaminas hidrosolubles y sustancias minerales, que tienen un poder relativamente muy elevado. También tienen un plasma seminal, el cual tiene un medio líquido especialmente apto para el desarrollo de las funciones de los espermatozoides. También tienen unas glándulas anexas que entran en actividad tras la aparición de la pubertad. Ellas también tienen un desarrollo variable de acuerdo con la especie. Estas secreciones de estas glándulas se vierten en la uretra en el momento de la eyaculación gracias a la contracción de las fibras y del músculo liso presentes en el parénquima. Estas también están inervadas por el sistema nervioso vegetativo. Continuamos con el pene. El pene constituye el órgano copulador del macho, forma la porción extrapelviana de la uretra y está compuesto básicamente por dos cuerpos de tejido eréctil que conforman el cuerpo cavernoso del pene. El pene se localiza en la porción inguinal y se extiende en el lado isquiótico hasta la región umbilical de la línea media. Está sostenido por la fase del pene y la piel, y su extremo está envuelto por una bolsa cutánea denominada prepucio. Hay dos tipos de pene, el músculo cavernoso y el músculo fibroso. El músculo cavernoso es el que se llena de sangre y aumenta su tamaño. Y el fibroso no se incrementa el tamaño durante la erección, sino que solo aumenta su rigidez y su longitud por enderezamiento de la flexura simoidea y por la relajación del músculo retractor. Encontramos el pene del bovino, del equino, del caprino, del porcino, y por ejemplo el del bovino es de forma cilíndrica aplanada lateralmente, la medida es de 90 centímetros y el tipo de consecuencia es fibroelástico. En el equino es de forma cilíndrica y las medidas es de 50 a 60 centímetros de longitud, el tipo de constancia es músculo cavernoso. En el caprino es cilíndrico, aplanado y lateralmente, sus medidas están entre 30 y 50 centímetros y la consistencia es fibroelástico. En el porcino es cilíndrico y las medidas es de 50 a 60 centímetros y también es de consistencia fibroelástica. Ya en el canino su forma es cilíndrica, tiene medidas de 6,5 a 24 centímetros y su consistencia es de músculo cavernoso. El felino es de forma cilíndrica y tiene medidas de 5 a 6 centímetros y su tipo de consistencia es músculo cavernoso. Por consiguiente, les explicaré la erección, que la erección es el aumento de la turgencia. Esto se debe a que en cierto momento hay más entrada que salida de sangre. La estimulación sexual produce dilatación de las arterias que riegan los cuerpos cavernosos del pene, de forma que la erección es el resultado de la acumulación de sangre en tales espacios, junto con la acción de determinados músculos peneanos. El pene del semental equino tiene grandes áreas cavernosas que explican el incremento del pene durante la erección. Lo podemos observar aquí en la imagen, que es del equino sin erección y con erección. En el toro, en el carnero y en el berraco, la erección resulta de una extensión del pene, así como lo vemos en la imagen, pero con poco incremento en el tamaño. Estos animales tienen penes fibroelásticos con pequeñas áreas del tejido cavernoso. Luego de esto tenemos lo que es denominado como la eyaculación, que es el reflejo por el que se contrae y se vacía el epidídimo, la uretra y las glándulas sexuales del macho. En los toros y en los carneros la eyaculación ocurre casi inmediato después de la introducción del pene, mientras que en el semental equino es de 30 a 60 segundos y en los cerdos varios minutos de hasta 10 o 20. En los berracos la eyaculación es fraccionada,
de forma que hay una primera fracción pobre en espermatozoides, después una rica y finalmente otra pobre. En la recogida de semen para inseminación se intenta recoger solo la fracción rica. Podemos observar en la imagen los diferentes tipos de eyaculación, duración, sitio de depósito y cantidad en los diferentes tipos de animales. Entonces, en primera instancia tenemos el bovino, que es monofásico, que la duración es de 1 segundo, el sitio de depósito es contra el cuello uterino y la cantidad es de 5 a 15 ml. En el caballo tenemos que es trifásico, su duración es entre 30 y 60 segundos. El sitio de depósito es intrauterino y la cantidad es de 40 a 120 ml. En el perro también es trifásico, pero su duración es de 22 minutos y el sitio de depósito es intrauterino y la cantidad es de 3 a 30 ml. En el porcino tenemos que también es trifásico y su duración es de 5 a 30 minutos. Y el sitio de depósito es en la luz del cuello uterino, intrauterino. Y la cantidad es de 150 a 200 ml. Y por último tenemos los ovinos, que son monofásicos con una duración menor a 1 segundo. El sitio de depósito es contra el cuello uterino y la cantidad es de 0,8 a 1,2 ml. Bueno, ahora pasamos a un tema un poco más importante, donde vamos a ver la importancia de cómo de una célula diploide se convierte en una célula haploide, para luego dar por producto final el espermatozoide. La espermatogénesis es un proceso largo, un proceso dirigido, en el cual las células madres diploides, en el caso la espermatogonia, se divide por mitosis, como lo vemos en la imagen, para multiplicar su número y producir la progenie, que es la descendencia, que de forma cíclica sufre lo que es divisiones meióticas, donde se convierten en células germinativas haploides que se liberan como espermatozoides. Esta espermatogénesis tiene unas fases que son muy importantes. Una de ellas, o la principal, es la espermatocitogénesis, que es en donde se hace la división mitótica de la espermatogonia tipo A. En la mitosis cabe destacar que estas espermatogonias también producen otras que no entran en el ciclo reproductivo de la espermatogénesis. Por otro lado, cuando ya hace su función mitótica, encontramos lo que es la meiosis, en la cual el espermatocito primario, cromosomas homólogos, se reparten entre estas dos células resultantes, creando una condición haploide. Esta condición haploide quiere decir que tiene un conjunto de cromosomas. Encontramos la división de los espermatocitos secundarios en menos de un día tras la formación de ellos. Lo que va a pasar es que se va a formar espermátidas que contienen una cromátida de cada uno de los cromosomas haploides, donde se va a formar y se divide nuevamente, donde habrá una segunda división mitótica. Vamos a otra fase, que es la espermiogenia, que es donde están las recién formadas, que son estas. Continúan sin diferenciación y sin división, ya que no se dividen, y forman espermátidas maduras mediante ese proceso que les acabo de mostrar, que es la espermiogenia. La espermiogenia, o la maduración de esta espermátida, ocurre justo antes de que las espermátidas se liberen a la superficie luminal de lo que son los conductos seminíferos como espermatozoides, que sería el producto. Las características de la espermiogenia, de que esta espermátida se convierta en un espermatozoide, va a ser primero que haya una formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi. Segundo, va a haber una condensación, una elongación del núcleo, y va a haber una pérdida del citoplasma y una formación del flagelo, donde habrá un producto final que es el espermatozoide maduro, donde encontraremos una cabeza, un segmento medio y la cola, aquí como lo observamos en la imagen. Como último, el proceso
de la espermatogénesis, como le dije anteriormente, es que una célula diploide se convierta en una célula haploide y madure convirtiéndose en un espermatozoide. Es muy importante tenerlo en cuenta porque de aquí es donde llegamos a ver de dónde provienen cuál es el proceso fisiológico o celular en el cual se convierte la espermatogonia, que es la célula madre, en espermatozoide. Por otro lado, tenemos la duración de la espermatogénesis en animales domésticos. Tenemos en el toro que la duración es de 61 días, en el garañón es de 55 días, en el carnero es de 47 días y en el berraco es de 39 días. Las hormonas sexuales más importantes en los machos. Entonces tenemos el hipotálamo, que genera la hormona GnRH, que su función es la liberación de FSH y LH. Tenemos la glándula hipófisis anterior, que genera la hormona LH, alta desde la pubertad, y su función es la liberación de la testosterona. También tenemos la hipófisis anterior, que genera la FSH y su función es la espermiogénesis. Y por último tenemos los testículos por células de Leydig, que genera la hormona testosterona y su función es el excitamiento y espermatogénesis y mantención del aparato reproductor y función de glándulas accesorias y conformación y crecimiento. Por último tenemos el eje hipotálamo hipofisiario testicular, como su nombre lo dice, el aparato reproductor del macho, que está regulado por intrincados sistemas de retroalimentación en los cuales participa el hipotálamo, la hipófisis y el testículo. El hipotálamo sintetiza y secreta el decapéptido GnRH. Esta GnRH actúa sobre las células gonadotrópodas de la hipófisis, que esta estimula y libera la hormona LH, que es la luteinizante, y la FSH, que es la folículo estimulante. Un dato importante es que la liberación de estas hormonas depende de patrones pulsátiles de secreción que da la GnRH. En la LH, los patrones pulsátiles tienen que ser pulsos de alta frecuencia para que ellas se puedan liberar, y la FSH, pulsos irregulares y de pequeña amplitud, resultan para su liberación. Luego de esto, la LH, después de que se libera, se une con los receptores de la célula de Leydig, que estimulan una conversión de colesterol, donde se convierte el colesterol en testosterona. Una vez que se sintetizan los andrógenos, ya tenemos la testosterona, se difunden a la sangre, a la linfa, luego se unen con las proteínas transportadoras de andrógenos de las ADP, que se producen en las células de Sertoli. Después de unirse, se puede decir que altas concentraciones de andrógenos dentro del testículo lo que van a hacer es que es esencial para que se pueda dar normalmente la espermatogenia, que esto es para que después de que se desarrolle la testosterona, ella se une con las proteínas transportadoras de andrógenos. Esto cuando hay altas concentraciones locales de andrógenos. Esto es muy esencial porque va a hacer que se pueda dar con normalidad la espermatogenia. Entonces es una función principal de la LH cuando llega a convertir el colesterol en testosterona. También se puede decir que esta ABP transportadora de andrógenos potencian la acumulación de altas concentraciones de testosterona y dihidrotestosterona dentro de los túbulos seminíferos y en el intersticio de los testículos, que dentro de estos mismos las células diana de la testosterona son las células mioides peritubulares y lo que son las células de Sertoli. Aquí lo que sucede es que en influye el tránsito epidimal dentro de estos en las células diana, como le decía, que la testosterona son las células mioides, las peritubulares y las células de Sertoli. Estas
lo que harán es desenvolver y soportar las células espermáticas en desarrollo. Luego, estas mismas proteínas transportadoras de andrógenos lo que van a hacer es facilitar el transporte desde los testículos hasta el epididimo, donde influyen sobre lo que es el tránsito epididimal y por tanto sobre la maduración de los espermatozoides. Entonces, estas son las funciones principales de la testosterona y las proteínas transportadoras de andrógenos. Por otro lado, la FSH ya tiene receptores específicos en las células de Sertoli y en los túbulos seminíferos, que es donde se encuentran estas células. La FSH se une con la testosterona, ellas juntas lo que hacen es estimular funciones de dichas células, incluidas lo que es la síntesis de proteína transportadora. Entonces aquí, al llegar la FSH y la testosterona, lo que hace es que se sintetizan ADP, que son ABP, que son las proteínas transportadoras de andrógenos. También va a hacer que se haga la liberación de la inhibina, de la activina, de los estrógenos, que son otros tipos de sustancias que también son importantes, que están implicadas en la transferencia de nutrientes a las células germinativas en el proceso de la meiosis, en la maduración de los espermatocitos, en la espermiación, en la función misma de las células de Leydig. Entonces es muy importante que la FSH y la testosterona se liberen para que se den todos estos procesos, que participa en toda la reproducción del macho. Se puede decir que la célula de Sertoli y las células de Leydig parecen interactuar de forma paracrina, un dato muy importante. Entonces la producción de esteroides puede estimularse por un producto denominado inhibina. Esta inhibina es muy importante, que se produce en las células de Sertoli en respuesta a la FSH, ya que es muy importante a la hora de la retroalimentación. Como les dije anteriormente, este es un proceso de retroalimentación, ya que se empiezan a liberar estas hormonas y va a haber un momento en el que van a tener que dejar de liberarse. Para esto, lo que vemos aquí, les explicaba la retroalimentación, donde se buscará un inhibidor de la FSH y la LH, porque el cuerpo no va a necesitar liberarlas en todo momento. Entonces, lo que sucede es que la inhibina, lo que decía ahora, es que se une con la testosterona para volverse o para hacer feedback negativo y ser el inhibidor de la FSH. Y por este lado, la testosterona junto a la dihidrotestosterona y los estrógenos lo que van a hacer es inhibir la LH. A su vez van a ser los mismos inhibidores de estas mismas hormonas. Lo importante aquí es saber la función del hipotálamo y las hormonas que se liberan, a dónde llegan, a qué células y cuáles son las funciones que van a cumplir en la espermatogénesis y todo lo que tiene que ver con los procesos fisiológicos de la reproducción del macho.